Analicemos en profundidad el arte de Dandadan. En este video vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Tatsu Yukinobu, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Dandadan, uno de los mangas más preciosos, más completos y complejos que he visto, y de los cuales siempre estudio muchas cosas. También rescato mucho del arte de Tatsu, porque me parece irreal el nivel de arte que tiene y el nivel de entrega semana tras semana, capítulo tras capítulo, para lo que es una publicación semanal, ¿no? Porque esto es semanal y el tipo entrega semana tras semana un nivel altísimo de arte. Y yo entiendo que por ahí me van a decir que el tipo trabaja con asistentes. Así todo, si trabaje solo o trabaja con asistentes, el nivel de arte que tiene Dandadan es totalmente absurdo. Se me hace irreal porque es un caos de información. Hay mucha atención al detalle, y como sabemos es un manga que tiene mucha acción también, y no, se me hace muy irreal que esto sea semanal. Esto es sin guión, como siempre digo, y en este caso ni siquiera armé las placas de lo que son los puntos de trazos, de color y demás, porque quiero que esto sea, primero que nada, que sea aún más natural. Va a ser un video largo, no tengo programado más o menos cuánto va a durar, pero sé que va a ser largo, porque hay muchas cosas para ver, y porque en este caso quiero que empecemos, en vez de ir parte por parte, quiero que primero veamos el conjunto, el todo, el trabajo completo, para entender cómo, a pesar de tanta complejidad y caos, siempre es entendible. Es un dibujo que se entiende siempre, a pesar de la saturación de información que tenemos página tras página. Pero bueno, veamos. Como digo, no va a haber espacios en blanco casi nunca. El ojo no va a descansar nunca en espacios vacíos de aire. Pero ¿qué pasa? El ojo, así como no descansa, tampoco se abruma. Y ahora quiero que veamos el porqué. Una cosa que quiero resaltar es la ausencia de un elemento muy importante, sobre todo en escenas de acción, que son las onomatopeyas. El tipo las deja de lado. Al principio sí las usa. En los primeros capítulos vamos a ver que forman parte de la composición, pero con el pasar de los capítulos va como dejándola de lado, porque, como digo, todo está saturado de elementos, y yo siento que o no encuentra dónde ubicarlas, o si las ubica en alguna parte, termina tapando parte del dibujo, porque no hay, insisto, no hay espacios en blanco casi, ¿no? Entonces veamos esto, por ejemplo. Acá tenemos una doble página bastante interesante, muy cargada de líneas, cargada de trazos, cargada de elementos, de personajes, pero es todo muy claro. Y ahora quiero que vayamos punto por punto y vayamos como recolectando estos elementos que logran que el arte sea claro a pesar del caos. Uno de ellos es, como ya hemos visto en videos anteriores, es la jerarquía en cuanto a lo que son los trazos, ¿no? Tenemos trazos más gruesos para lo que son las siluetas como tal de los personajes, y después, en una jerarquía menor, lo que son los tramados para los sombreados, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un punto que aporta a esta claridad, digamos, de lo que es el dibujo. Tenemos contornos gruesos para las siluetas, con una pluma más potente, y lo que son las líneas finas para dar ese volumen y ese tramado, ¿no? Lo vamos a ver siempre en todos los dibujos. De hecho, vamos a ver que tenemos, esto es un caso bastante similar a lo que es Doctor Stone, donde tenemos partes donde no hay siquiera trazados finos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá lo que es la pierna de Aira, completamente despejada de elementos, y también incluso lo que es el rostro, ¿no? Y ciertos sectores de lo que es
el pelo. Entonces, es un dibujo con muchas líneas pasando, pero no en todas partes están pasando las líneas. Tenemos como segmentos vacíos, despejados de lo que son trazos. Y eso, inconscientemente, lo que hace es generar agrado, que el ojo no se sienta como abrumado, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, a todos los protas en hilera. Es un dibujo, como digo, cargado, pero es sencillo de entender justamente porque tenemos esos contornos, ¿no? Esas siluetas bien marcadas de cada uno de ellos, entonces es fácil reconocerlos. Ese es un punto, ¿no? El otro punto, aparte de hacer esa jerarquía de trazos, es el dominio y el conocimiento que tiene en cuanto a lo que es anatomía, ¿no? Si nos fijamos, son cuerpos bastante estándar, es bastante conservador en cuanto a lo que es el diseño de personaje. No hay mucha estilización, son cuerpos estándar, como digo, no arriesga mucho, pero maneja muy bien lo que es la figura humana, porque casi nunca vamos a ver, salvo en momentos de caricaturización, no vamos a ver cuerpos mal dibujados. Tiene mucho conocimiento de lo que es anatomía, ¿no? Entonces son personajes, los humanos por lo menos son sencillos de entender, son fáciles de reconocer, y eso lo que hace es aportar también a la claridad del dibujo como tal. Si nos fijamos, bueno, veamos por ejemplo acá este dibujo de Gigi. Domina la figura humana desde cualquier ángulo y perspectiva, no tiene problema con implantar a los personajes en cualquier perspectiva o punto de fuga. El tipo domina muy bien eso, conoce cada músculo del cuerpo. Como digo, no hay mucha estilización, se mantienen bastante con proporciones realistas, siempre y cuando sean humanos los personajes, y eso también favorece a lo que es la claridad. Pero si vamos al caso, acá tenemos a Okarun ya con el poder de la turboabuela, y acá sí vemos un poco más de estilización, porque justamente lo que genera su transformación es que se alarguen un poco sus extremidades, ¿no? Pero la musculatura va a seguir siempre intacta. Entonces es fácil de reconocer, digamos, los cuerpos, más allá de que no sean tan humanizados, se reconocen justamente por la musculatura, ¿no? Son fáciles de entender. Pero bueno, este es un punto que quiero que, si ustedes lo saben, que me lo digan, porque yo no comprendo. Porque tengo entendido que el tipo no trabaja en digital directamente, sino que trabaja en tradicional. Pero yo no entiendo cómo hace para lograr que los personajes sean siempre iguales. Es como que tiene una plantilla predeterminada para los personajes, porque mantienen siempre las mismas facciones, mismas proporciones y mismos planos, ¿no? Es como que no varía mucho tampoco con los planos. Vamos a ver siempre a los personajes con planos conservadores, o sea, de frente, de perfil y 3/4, pero no más de eso. No va a arriesgar mucho con lo que son caras distorsionadas por perspectivas, ¿no? El tipo mantiene siempre esa plantilla predeterminada, que me llama la atención, porque para mí o tiene justamente como esa plantilla que digo, y si no, la otra es que tiene tanto conocimiento de su diseño de personajes, que el tipo los dibuja siempre igual. Siempre igual. Me parece increíble cómo mantiene siempre las mismas proporciones de los elementos, en la cara sobre todo. Y otra cosa que favorece a esta prolijidad dentro del caos es que los personajes no varían mucho entre uno y otro. Si vamos al caso de los personajes femeninos, lo que es Momo, Bamora y Aira, tienen casi que la misma cara, mismos rasgos, con algunos pequeños detalles y cambios, pero es lo mismo, o sea, es la misma cara. Lo mismo para lo que es la abuela, por ejemplo, de Momo. Mantiene como esa hegemonía, ¿no? Que contribuye justamente a que todo se vea prolijo y bonito, ¿no? Pero bueno, ya vimos lo que es jerarquía de trazos, vimos lo que es dominio de anatomía y conocimiento de lo que es figura humana, y otra cosa muy importante que ya lo he mencionado en otros videos anteriores,
que es la silueta. Esto es uno de los elementos que diferencia a un buen dibujante de a un mal dibujante, ¿no? Si yo, por ejemplo, paso un dibujo y lo pongo completamente con un solo color, como es en este caso, lo dejo con la silueta solamente, y soy capaz de reconocer la silueta, significa que ese dibujo está bien plantado, ¿no? Entonces acá obviamente que se reconoce de manera perfecta la importancia de separar lo que es brazo de lo que es el torso y pierna, ¿no? Siempre y cuando el dibujo sea frontal, ¿no? Separar bien cada parte, cada extremidad. Incluso acá podemos ver no solo la curvatura de la mano, sino que con la silueta podemos ver la pierna flexionada y el pie por detrás, ¿no? O sea, es una figura completamente reconocible. Si yo tengo una figura mal plantada donde no se reconoce la silueta, inconscientemente nuestro cerebro o nuestro ojo va a tardar unos segundos en comprender qué estoy viendo, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Pero este no es el caso de Tatsu. Incluso acá tenemos, por ejemplo, lo que es Okarun, con un diseño, como digo, menos humano, pero sin embargo tenemos bien separados los elementos. Tenemos pierna, brazo, pierna. Está inclinado hacia adelante, está como agachado. Se comprende perfectamente la postura del personaje tan solo con ver la silueta. Entonces, esto también, como vemos en esta página, tiene muchos trazos, muchos elementos. Tenemos colores, grises, negros, blancos. Tenemos un montón de información, pero lo que favorece al entendimiento es esto de las siluetas y también los trazos que estuvimos viendo, ¿no? Y figura humana. Pero fíjense la importancia de la silueta, chicos. O sea, hacer siluetas claras. En este caso, por ejemplo, tenemos a lo que es un alien. Y como digo, si no está acá, obviamente que no está de frente el personaje, está un poco en 3/4. Y en este caso, obviamente, casi siempre el brazo que está por detrás va a estar pegado al torso, ¿no? Pero la importancia de esto, la importancia de separar este espacio vacío que separa lo que es torso-cadera del brazo, es súper importante también para hacer la silueta y la figura más reconocible. O sea, que no haya ningún malentendido al dibujo que estoy plantando. Y quiero que veamos lo interesante que es esto. Porque a ver, si vemos la silueta, esta parte de acá y esta parte de acá se puede confundir con lo que es la pierna, ¿no? Parecen como ciertas armaduras de lo que son las rodillas o lo que es el cuádriceps del personaje. Pero cuando vemos el dibujo completo, o sea, bien, no lo son. Y otra cosa que me trabaja muy bien, aparte de las siluetas, Tatsu, es lo que se llama el bloqueo de color. En este caso me trabaja con patrones diferentes de líneas para cada parte del cuerpo. Si nos fijamos acá, enseguida interpretamos que las piernas del personaje tienen patrones de líneas horizontales, negras, ¿no? Entonces acá, como se superpone el brazo, enseguida interpretamos que esto no es parte de la pierna. ¿Por qué? Porque justamente están estas líneas que nos indican que sí son parte de la pierna. Entonces todo lo que no tenga este patrón, enseguida nos damos cuenta que es otro elemento, que en este caso es el brazo. Lo inteligente que es esto. Me trabaja muy bien con estos bloqueos de color que digo. Entonces sabemos que lo que es liso es brazo, lo que es rayado es pierna. E incluso acá también, para lo que es el cuello del personaje, está separado de lo que es la cabeza y lo que es el torso con líneas negras verticales en este caso. O sea, cada parte del cuerpo del personaje, que es bastante complejo porque aparte es un diseño que no es humano, está segmentado con diferentes patrones, ¿no? Incluso lo que son las manos de la mantis con estos patrones circulares. O sea, cada elemento tiene un patrón diferente
para que sea más fácil interpretar el dibujo. Me parece súper interesante. De hecho se puede ver que tiene como un calzón puesto y corbata. Y acá como unos tiradores, ¿no? O sea, está totalmente bien ejecutado este diseño de personaje. Me parece hermoso. Pero bueno, incluso me lo logra con personajes gigantescos, ¿no? Acá tenemos dos robots peleando. Bueno, tenemos un robot que es el Buda y después el traje este de Bamora. Pero lo mismo, son siluetas entendibles a pesar de ser más gigantes y como más redonditos todos, ¿no? Como más grandotes. Son figuras reconocibles. Y otra cosa, que lo que digo, ¿no? Lo del bloqueo de color, ¿no? Tenemos un personaje gris oscuro y otro blanco. No sé cuánto vamos de video, no me importa, pero esto es algo muy importante, sobre todo a la hora de enfrentar a dos personajes. Si tenemos dos personajes que se están por enfrentar, lo que tenemos que hacer es, siempre que se pueda, diferenciarlo con colores distintos, ¿no? Que un personaje sea, por ejemplo, o tenga vestimenta negra y el otro blanca, o que uno sea moreno y el otro güero. Cualquier tipo de diferenciación de color va a ayudar a que justamente que cuando choquen, cuando impacten, cuando estén peleando, que se superponen las figuras, se pueda detectar qué parte es de un personaje y qué parte es de otra, ¿no? Que no quede duda y que no se pierda, digamos, las figuras entre uno y otro cuando estén superpuestos, ¿no? Entonces, esto del bloqueo de color es súper importante a la hora de mantener esta claridad también. Acá, por ejemplo, tenemos escena de acción, tenemos dibujado chiquito a Bamora y a Momo, pero fíjense lo inteligente que es Tatsu, que me hace esta separación que digo de color. Entonces fácilmente vamos a identificar que está Momo ahí, ¿no? Porque tenemos a Momo en blanco y tenemos a Bamora en gris. Entonces enseguida, de manera inmediata, identificamos la silueta de Momo. Es increíble cómo trabaja. O sea, es todo. A lo que quiero llegar con este mangaka es que todo lo que hace, lo hace sabiendo. O sea, sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo. Pero bueno, repasemos en esta página todos estos elementos que estuvimos viendo, ¿no? Acá tenemos las primeras dos viñetas, que son más pequeñas, que tienen menos jerarquía, pero sin embargo ganan un poco de volumen y de presencia en la página. ¿Por qué? Porque tienen un color diferente, están pintadas de gris, entonces ganan un poco más de presencia. Y aparte de eso, lo que me hace es separarlo, justamente es como segmentar esta parte de las otras dos partes, ¿no? de la página. Tenemos parte 1, lo que es el plano detalle de Gigi y de Okarun, después un plano más abierto de ellos, y por último tenemos lo que es el ancla. Entonces este gris no solo sirve para separar el momento, el segmento incluso, sino que también para separarlo de lo que es el otro elemento que viene a intervenir, porque va a invadir a lo que es la viñeta de Okarun, porque justamente es un ancla, se va a llevar la jerarquía, no solo por el tamaño del dibujo, sino también por la jerarquía de líneas. Tenemos un brazo en primer plano con una jerarquía mayor de lo que es el contorno, un contorno grueso que también lo que hace es que nuestro ojo vaya al brazo de Gigi, ¿no? Porque tiene más peso visual. Entonces tenemos esa separación de lo que son los colores y tenemos esa separación de jerarquía en cuanto a lo que es el grosor de las líneas. Y si nos fijamos, tenemos, bueno, plano detalle, toma abierta, y acá tenemos una perspectiva, ¿no?
Pero fíjense que en todo momento son siluetas claras. Tenemos una silueta clara de Gigi, una silueta clarísima de Okarun, y acá lo mismo. Está separado lo que es el brazo de la cabeza, del torso. Tenemos brazo por el fondo, separado del torso y separado de la pierna. O sea, cada elemento del cuerpo está separado del resto, lo cual hace que se interprete de manera más sencilla la composición y el dibujo como tal. Incluso acá Okarun, que está con líneas de movimiento y se está revolcando, se ve claro. Y acá de fondo ya acomodándose rápido, ¿no? Entonces tenemos un montón de cosas pasando, pero todo es claro. Y sobre todo por las siluetas. Fíjense que las siluetas son súper reconocibles. En esta página, por ejemplo, lo mismo. Si tenemos en cuenta todo lo que vimos anteriormente, todo se entiende, porque tenemos jerarquía de elementos. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el borde blanco para separar figura de fondo, y después tenemos un montón de personajes de fondo, que son los aliens que están invadiendo, ¿no? Pero con separación de colores, con separación de patrones, porque si nos fijamos algunos tienen como ciertos patrones, ¿no? Para reconocerlos más fácil de lo que son los otros que están por detrás, que repiten color, pero este tiene otros patrones de líneas negras. Y también tenemos diferentes tonalidades. Acá tenemos un personaje donde abunda lo que es el negro en primer plano, separado del resto. Entonces cada figura se va a interpretar sin ningún tipo de problema, a pesar de la complejidad de sus diseños. Porque si vamos al caso, si bien vimos que los personajes humanos son bastante conservadores en cuanto a diseño, lo que son las criaturas, los aliens y los fantasmas, ahí está la creatividad de Tatsu, porque son muy únicos unos de otros, y va a jugar mucho con esto de los patrones de líneas que se van a ir como repitiendo, justamente para que ganen peso visual en la composición y para segmentar también cada parte, porque cada parte del cuerpo va a tener como unos patrones de líneas diferentes al resto. Acá lo mismo, tenemos al mecha, que es una referencia a Evangelion de acá a la China, y bueno, acá también a Godzilla, ¿no? Lo que es el traje de Gamora. Pero lo mismo, tenemos separación de colores para que se identifiquen rápidamente. Bueno, acá por ejemplo, tenemos figura de Buda también, que contribuye, digamos, a la claridad, a la interpretación, porque el Buda es una figura conocida a nivel colectivo, a nivel mundial. Lo mismo que Godzilla. O sea, trabaja con figuras que ya son icónicas, ¿no? Que alimentan a esta claridad. Y bueno, ni hablemos de lo que son los diseños de los power-up de los personajes principales. El de Okarun es mi favorito. El poder de la turboabuela. Pero bueno, ahora pasemos al diseño de páginas. Creo que esto ya es casi que lo último. No sé cuánto vamos de video. Pero bueno, veamos esto. ¿Qué hace acá Tatsu? Jerarquiza también en cuanto al nivel de complejidad de los dibujos como tal. ¿Según qué? Según el panel. Porque todo lo que sea tomas abiertas, planos lejanos a los personajes, los va a sintetizar. No tiene sentido ponerse a detallar a los personajes con un nivel absurdo de elementos si aparecen chiquitos y lejos de la cámara. Entonces va a jerarquizar todo lo que sea plano cerrado, detalle, obviamente que van a ganar en cuanto a elementos. Pero siempre que tengamos personajes lejos de la cámara, hacerlos más simplificados, para que no compitan en cuanto a jerarquía y para que tampoco tengan un volumen o una jerarquía llamativa dentro de la composición. Porque por acá la jerarquía se la lleva el ancla, que sería Okarun transformado. Primero porque se sale de su viñeta, segundo porque es el dibujo más grande en cuanto al resto,
y tercero por el nivel de detalles. Entonces, siempre que tengamos un ancla, obviamente hay que cargarlo de detalles, pero el resto, hacerlos chivis, hacerlos sintetizados, no pasa nada, al contrario, se va a percibir mucho más ameno el diseño de la página. Acá lo mismo, me trabaja con tomas abiertas para mostrar la posición de los personajes y después sí, se encarga de mostrar planos más cerrados, detalles de las caras de los personajes. Pero esto es importante. Esto es algo que hacen siempre todos los mangakas profesionales, pero es algo que no veo mucho en lo que son mangas más amateur, que empiezan o pasan, por ejemplo, 3, 4, 5 páginas que nos presentan a los personajes, pero no presentan dónde están esos personajes. Entonces siempre mostrar el contexto, dónde están ubicados, y después sí jugar con planos más cerrados. Pero primero mostrar dónde se encuentran, en qué locaciones están los personajes. Acá lo mismo. Tenemos locación, lo que es la habitación de Momo, pero también me juega con planos cerrados y abiertos. Y también, esto es muy importante, planos detalles. Plano detalle, que esto lo va a usar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque facilita a la narrativa. Porque va a jugar, como vimos, planos abiertos, planos detalle y primeros planos. Y esto lo que hace... A ver cómo explico esto. Al hacer esto, al utilizar esto, no solo que hace que la narrativa sea más agradable y entendible, o sea, es imposible perderte leyendo Dandadan, imposible perderte, porque su narrativa es agradable y amena. Y esto lo que hace justamente es, en el caso del anime, es ahorrarle el storyboard a los animadores. ¿Por qué? Porque tienen todo servido en bandeja por parte de Tatsu. El tipo trabaja también lo que son los diferentes planos y tomas, que la gente de animación, el estudio de animación, el anime, no tiene que estar craneando cómo animar cada escena, porque ya es como que Tatsu deja todo bien plasmado y tranquilamente se pueden utilizar cada panel y hacerlo animado sin necesidad de agregar cosas o escenas para el entendimiento de las escenas. Y esto también se ve reflejado en lo que es el arte a color que tiene Tatsu, que me parece precioso. ¿Por qué? Porque justamente, y esto es lo que me parece lo más irreal, es el dominio que tiene en cuanto a lo que es las facciones y diseño de sus personajes. Es como que el tipo, a ver, si tomamos el capítulo 1 de Dandadan y nos vamos al último, que ya no sé por dónde vamos, yo me quedé en el 110 por ahí, creo que van 200 ya. Si tomamos el capítulo 1 y nos vamos al 200, los personajes se ven iguales. O sea, el tipo ya tiene súper interiorizado el diseño de cada uno. Y también eso lo que le permite al anime es no rediseñar, porque muchas veces los animes lo que hacen es justamente contratar a gente que se encargue del diseño de personajes para ajustar ciertas facciones y que todo se vea más hegemónico. Este no es el caso de Dandadan, porque ya esa parte la aportó desde siempre Tatsu, con un diseño impoluto e infalible de personajes. O sea, no cambian los rostros de los personajes, siempre son iguales. Me parece totalmente absurdo. Pero bueno, gente, en resumen, este arte, como digo, es de lo más complejo que he visto en cuanto a cantidad de elementos que digo, ¿no? Y justamente, como siempre digo, Dandadan es caótico, sí, porque es acción absurda todo el tiempo, con un montón de cosas pasando, pero siempre su dibujo va a ser claro, justamente por todos estos factores que estuvimos viendo. Primero, su dominio completo de dibujo, después la jerarquía de trazos, ¿no? Para poder darle más importancia a los elementos que tienen que llevarse el protagonismo en la composición,
los remarca con otro nivel con otro grosor de línea, ¿no? Después, siluetas claras que no se presten a confusión con bodoques de figuras, sino que cada parte esté bien separada de la otra para que tenga siluetas claras. Después, bueno, un conocimiento obviamente de anatomía y figura humana, que la cumple con creces el mangaka. El bloqueo de color también, que nos va a ayudar a poder separar, digamos, los elementos dentro de la composición. Y por último, la narrativa amena, agradable. Pero bueno, o sea, Dandadan es uno de mis mangas más influyentes a la hora de dibujar. O sea, está en mi top 5, lo he dicho en TikTok. Es mi top 5. Pero bueno, gente, espero les haya gustado y servido este video. Es arte complejo, pero que se puede estudiar y se puede analizar qué es lo que hace y cómo logra lo que hace, justamente Tatsu. Así que nos vemos la próxima. Adiós.